Buenas tardes, día político por TSI, luego de ese madrugón que pasó en el Congreso Nacional de la República, para muchos efectivo porque se va a luchar contra la corrupción dándole bastantes dientes y colmillos y músculos a la UFERCO, para otros hay una violación a la Constitución de la República, pero que sean los expertos, los periodistas solamente trasladamos las opiniones que dan los diferentes sectores. Yo saludo al abogado Fernando González, ¿cómo está? Gracias a Ramón por invitarme. Gracias por estar otra vez e invitarme aquí, que ya me siento como en casa en TSI en Día Político, y pues a hablar de lo que está pasando en el país en este momento. Abogado constitucionalista. ¿Cómo está, don Ramón? Abogado Oliver, ¿cómo está? Todo bien. Un gusto estar aquí con usted y con el pueblo hondureño. Para usted lo que pasó hoy fue inconstitucional. Sí, indiscutiblemente hay defectos, está arguido de inconstitucionalidad. Lógicamente, porque si tú haces una lectura del 232 constitucional, te habla de principios fundamentales: independencia del Ministerio Público, el principio de no injerencia de la clase política en el Ministerio Público y el principio de jerarquía. Ahora bien, lógicamente aquí hay un tema de demanda social pendiente en materia de justicia que el pueblo hondureño ha estado exigiendo a este fiscal actual, y eso no lo podemos desconocer. No obstante, hay un artificio muy interesante que ha utilizado el Poder Legislativo. No reforma la Constitución porque sabe que no logra alcanzar la mayoría calificada. No obstante, lo hacen a través de decreto. Pero ese decreto no significa que no se pueda atacar, no se pueda arguir de inconstitucionalidad. ¿En qué violenta el 232 constitucional esto que pasó en el Congreso? Correcto, porque mira, partamos del origen del monopolio de la acción penal pública. Lo tiene el Ministerio Público por mandato constitucional y rango constitucional. Es decir, todos los agentes del Ministerio Público están facultados para presentar requerimientos fiscales. Ok, ¿qué es lo que sucede con el tema de UFERCO? Ellos arguyen decir de que tienen que pedir autorización o visto bueno del fiscal general de la República. Ahí pasan dos cosas: o es falta de personalidad y de criterio del agente fiscal, o si existe una norma que le exige la previa autorización del fiscal general de la República, lo que tuvo que haber hecho el Congreso Nacional era una interpretación, en el sentido de respetar lo que establece la norma constitucional y no reformar. Ok, porque aquí el abogado Fernando González tiene el otro punto de vista. Para usted fue constitucional lo que pasó hoy. Para mí, digamos, no se lesiona el 232 porque en la literalidad, ¿verdad? Como ya lo dice el artículo 18 y 17 del Código Civil, ¿verdad? Que se va a pronunciar, palabra más, palabra menos, lo que en realidad el legislador quiere dar a entender. No se le puede dar más allá a la ley, ¿verdad?, de lo que está plasmado literalmente. Sin embargo, ¿verdad?, comparto meridianamente lo que dice el colega Oliver Erazo, que en este sentido sería de interpretación, pero nunca soslayar, ¿verdad?, el artículo 232 porque no fue modificado. No cabería, a criterio muy personal, ¿verdad?, lo que es la inconstitucionalidad, pero sí comparto lo que dice Oliver, que en este sentido, pues debería que todos y cada una de las fiscalías, como el fiscal que lleva el caso, pues no pedirle el permiso, como así lo hace la UFERCO, a lo que es el fiscal general para cuando tenga que presentar lo que son los requerimientos fiscales en situación de corrupción. Ahora, ¿era necesario hacer esta reforma o la interpretación, como dice el abogado Erazo? Para mí que era necesario. ¿Por qué? Porque hay cuestiones políticas. Es que aquí en Honduras se le da una doble connotación a toda la problemática. Una connotación política y una connotación legal. Casi siempre gana la política y no gana lo legal. Esto pues nos tiene sumergidos en las Honduras en que nos estamos viviendo ahorita y nos ponen en el último butaca del Concierto de las Naciones porque somos el hazme reír a nivel del orbe. Ahora, la temporalidad, porque también es otro elemento que hay que analizar. Esto solo es para mientras dure el periodo del abogado Chinchilla, ¿verdad? Precisamente ahí donde yo fundamento el hecho de que hay una injerencia política. Hay una injerencia política porque no vas a crear una ley temporal. ¿Para qué? Para perseguir a quién o a quiénes. O hagamos esta temporalidad, este decreto, para perseguir, anular y neutralizar a la oposición política. O con este instrumento paralelo, obligar y doblarle el brazo a la oposición política porque está socialmente deslegitimada. Pero esto da el traste con el Estado Democrático de Derechos. Entonces, mira qué interesante, y te lo hago brevemente. Han intentado
interpelar a la defensora de los derechos humanos del pueblo, el Ombudsman hondureño. ¿Qué sucede con ella? Ella tiene, fíjate bien, la facultad de interponer recurso de inconstitucionalidad. No lo han hecho y lógicamente hacen este decreto, falta la sanción respectiva. Correcto. Yo considero que hay elementos de ultraje a la Constitución de la República por los principios que te acabo de explicar, que considero ultrajados, y lógicamente si interpelan al ombudsman hondureño y lo cambian, entonces ya no habría uno de los actores que puede interponer la acción de inconstitucionalidad. Por otro lado, el Ministerio Público se genera una nueva tensión, porque la Fiscalía de Protección a la Constitución debería de presentar la acción de inconstitucionalidad una vez que esto entre en vigencia. ¿Me entiendes? Entonces eso vuelve a poner en la bandeja de plata al fiscal general de la República. Ahora, ¿debió en esta reforma, abogado González, extender este periodo de UFERCO? Es decir, que incluya también los próximos fiscales que van a ser electos. Y que no incluya solo los 12 años recientes. Que en este caso la UFERCO también investigue por lo menos los últimos 25 años de este cáncer metástico que se llama corrupción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo más lógico, lo más congruente, donde hay información fresca son los últimos 12 años. Pero ¿qué pasa con los 3 años y medio en este sentido de lo que es el gobierno del Poder Ciudadano? ¿Qué pasa con los 4 años de Ricardo Maduro? Todo esto se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque hay mucho empleado y funcionario o exfuncionario que llegó casi a taparrabo y que en este sentido, en los últimos 4 años o los últimos 8 años, ya eran personas poderdantes. Bueno, don Luis Santos, usted es fiscal y coordina la UFERCO. Aquí le están proponiendo desde Día Político que las investigaciones no solamente sean por 12 años, sino que sea por el periodo que corresponde hacer esas investigaciones en Honduras. Porque mire, la corrupción ha sido histórica en el país. Algo metástico. Histórica en el país. Y yo creo que también hay que ponerle coto a esto, hombre. Hay que ponerle coto. La corrupción nos roba la esperanza a los hondureños, a los niños. Óigame, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo estaba en la escuela, en el colegio, allá en mi pueblo querido de Marcala, vengo escuchando corrupción, corruptos, corruptos, corruptos. Bueno, entonces hay que ponerle un alto a esto, abogado. Vamos a ir a la pausa y seguimos platicando porque me interesa conocer de ustedes desde el punto de vista del estamento jurídico. Bien, mire lo que escribe don Edmundo Orellana. Con la eliminación de las ataduras que impedían la actuación de UFERCO, el Congreso inaugura una nueva y auténtica etapa en la lucha contra la corrupción y la impunidad, allanando el camino para el establecimiento de la CICI. ¿Cómo lo interpreta, abogado Oliver? Mire, ese es un tuit, yo respeto mucho el criterio del doctor Edmundo Orellana, cariño y estima, pero no lo comparto en esta ocasión las últimas 3 líneas de su tuit. Porque eso de allanando el camino para el establecimiento de la CICI considero que es una falta de respeto para la institucionalidad hondureña, para el mismo Ministerio Público y para todos los agentes fiscales honestos, tesoneros, que trabajan, que se desvelan, que están mal pagados en el Ministerio Público y que hacen bien su trabajo. Y que muchas veces no es culpa del agente fiscal que no se obtienen los resultados en materia de justicia, sino porque tenemos normas, fíjate bien, que son proclives a la corrupción y jueces que no hacen bien su rol. Entonces, no toda la culpa es del Ministerio Público. No es posible que nosotros estemos creyendo en justicia importada. ¿En qué? En chilenos, peruanos, colombianos y los juristas hondureños. O sea, mira qué interesante. Alguien que esté en la CICI entonces va a ganar 3 veces más que lo que gana, y allá sucedió eso, que un fiscal normal de carrera. Entonces, considero que entre líneas, eso no está correcto. Ahí debería de ser... Permítame, ¿y entre líneas qué nos quiere decir entonces, don Edmundo Orellana? Que hay que traernos justicia supranacional porque no confían en la institucionalidad. Bueno, ahí le pregunto a usted. ¿Y no van a escoger el próximo fiscal general de la República, pues? Sí se va a escoger. Y no se va a escoger la próxima Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces allanemos el camino para que la justicia y la parte operativa, investigativa del Estado se fortalezca con estas nuevas elecciones. Acordémonos que esto de la CICIG es una promesa de campaña de libertad y refundación, no del Partido Nacional. Más aún, ¿verdad? No está seguro la venida de la CICIG a Honduras. ¿Por qué? Porque en este sentido ya hubo una misión de exploración que lleva todas las necesidades, todas las vicisitudes, todos los problemas internos que tiene el país como tal, que tendría que haber reforma al Código Penal, reforma a la Constitución al 232, porque se le tiene que dar la facultad también de perseguir o proseguir, ¿verdad?, lo que es el delito en corrupción en lo que es la CICIG. De la misma manera, el financiamiento. Pero dejemos atrás todo eso.
el decreto de amnistía que se hizo en las primeras de cambio en enero o febrero de este año 2022. ¿Va a aceptar entonces la CICIG investigar del 2009 hacia adelante, del 28 de junio del 2009 hacia adelante y del 27 de enero del 2006 hacia atrás? ¿Por qué? Porque esos 3 años y medio hay querubines, no hubo nada, ya se olvidó, hay un pacto de amnistía y esto, créalo que la CICIG no lo va a aceptar. Mire que me llama poderosamente la atención esto que dijo usted del decreto de amnistía y le pregunto a usted, abogado Arazo, ¿puede la UFERCO investigar estas cartas de libertad que se dieron a estos exfuncionarios? Es que esa es la primera línea de investigación que debería estar haciendo y no debería estar esperando este decreto, lo tuvo que haber hecho antes. Lo que pasa es que aquí hay un juego político y eso no lo vamos a desconocer y hay que ponerlo encima de la mesa. ¿De dónde nace este fiscal? Recordemos que este es el grupito de los fiscales de la huelga de fiscales. Correcto. Que posteriormente se convirtieron en actores políticos de la lucha contra el golpe de Estado, luego fundadores del Partido Libre, y todo esto está respondiendo a un ideario político. No podemos cegarnos. Y mira qué interesante. Ahora, permítame, abogado. Es que la corrupción hay que perseguirla, abogado. De importar el color y de la ideología. El color político y ni el amigo que pudo estar involucrado en casos de corrupción. Aquí hay que investigar el delito de corrupción y hay que castigar a quienes han saqueado los fondos del pueblo. Abogado. Mira, entonces ese decreto temporal, ¿cómo se cree que es? Fíjate bien, un escudo de protección para los que lo aprueban el decreto y una bala de baterías para los que estaban detrás en el ejercicio del poder años atrás. Entonces, ¿ustedes coinciden ambos que UFERCO debe de investigar estas cartas de libertad que se dieron por este decreto que se aprobó en febrero de este año? Efectivamente. UFERCO no se tiene que limitar a perseguir en realidad lo del 2012 de los últimos 12 años, sino más bien, ¿verdad?, que sea amplio, lato y suficiente, ¿verdad?, el poder que se le puede dar dentro del marco de la ley, porque siempre hemos dicho, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero si tiene ya un matiz político que solo va a perseguir azules y no rojos y no rojinegros, créalo que en este caso pues ahora, sería el acabose para Honduras. Ustedes que conocen la Constitución, y quiero que nos aclaren algo, por favor, es que tienen limitaciones los fiscales cuando hacen algún tipo de investigación y todo tiene que pasar por la autorización del fiscal general. No, de conformidad al texto constitucional, a la misma ley orgánica, no. La única institución procesal que los fiscales piden una autorización es cuando solicitan un criterio de oportunidad. Solamente ahí. Solamente ahí, ojo, y hay una cuestión interesantísima, que es ahí donde yo fundamento que este decreto lesiona a la Constitución. Si solo van a investigar hacia atrás y no van a investigar lo de hoy, decreto de amnistía, separación de la Procuradora General de la República antes de que terminara su periodo, decretos de compra de medicamentos directos, entonces estaríamos hablando de un decreto que violenta la igualdad ante la ley. ¿Entiendes? Entonces hay muchos principios que este decreto indiscutiblemente está ultrajando. Bien, vamos a la pausa y seguimos platicando con mis invitados acerca de este tema. Abogado Fernando González, ¿veremos en los próximos días una persecución del delito de corrupción o una persecución política? Se debería perseguir el delito y no personas, porque en este caso, como decía aquel expresidente que ahora está en Estados Unidos, caiga quien caiga. Así debería ser la persecución penal, ¿verdad? Tapado con la venda de la diosa Temis, para que en este sentido se aplique justicia. Y si hay rojo y negros, si hay colorados, si hay azules, si hay quien tenga que estar, que sea perseguido dentro del marco de la ley y no fuera de este. Abogado. Indiscutiblemente lo que vamos a ver es una combinación. Si esto no es impugnado de inconstitucionalidad y entra en vigencia, vamos a ver una cacería de brujas y mira, anota el día que te lo digo. Comienza la judicialización y una guerra de juicios contra los políticos y la oposición política e incluso hasta para la prensa. Ay, mire. ¿Sí? Ya me puse en alerta usted. ¿Por qué la prensa? Porque cualquiera va a poder irte a denunciar de que sos corrupto y va a entrar Luferco y va a presentarte el requerimiento fiscal. Y ojo con algo, que si analizamos
tallamos, pesamos y medimos el trabajo de UFERCO, en muchos procedimientos ha sido sumamente defectuoso. Ahora, yo comparto, esa es mi opinión, mi criterio, yo comparto. Mire, si alguien cometió corrupción, el delito de corrupción, no importa que sea abogado, periodista, militar, político, lo que tiene que pagar. Es correcto. Y tiene que ser perseguido bajo los principios primero de su inocencia y posteriormente comprobar si ha cometido el delito, sí o no. Yo le consulto a usted, abogado, ¿se puede convertir UFERCO entonces en la mano derecha en la operatividad investigativa de la CICI en Honduras? Sí, y solamente sí viene la CICI. Aparte de esto, nadie está seguro que puede entrar la CICI. ¿Y por qué, Entonces abogado? se le está dando poderes plenipotenciarios, quizás a esta unidad, para que pueda actuar, para perseguir el delito. Aquel que no ha cometido delito, ¿qué miedo va a tener? Sin embargo, se le ha dado la potestad a todas las fiscalías, menos a la UFERCO, que pueda actuar e impetrar lo que son los requerimientos fiscales que están todavía varados y que el Consejo Nacional Anticorrupción le ha dado la información. Ojo, que ese consejo se ha quedado mudo en los últimos 4 meses. No sé qué es lo que le ha pasado. ¿Acaso lo dejan entrar al Congreso, pues? Pero es que el Congreso no es todo. Hay institucionalidades que la misma CNA puede entrar de manera directa, pero escuchamos miramos un CNA que ahora pasa más desapercibido que Ahora, todo. abogado Oliver, ¿viene o no la CICI a Honduras? Con todo esto que pasó en la madrugada de este día. Mira, esa es una promesa de campaña y creo que están agotando en primer término la gestión política de decir nosotros intentamos cumplir la promesa de campaña. ¿Ok? Eso mirémoslo para ahí. En un segundo punto, ¿quién ha dicho que CICI en Guatemala ha sido una solución? ¿Quién ha dicho? Ahí lo que ha generado es más problemas. Y lejos de haber sentado una solución, si estudiamos el caso de Guatemala, eso ha generado más crisis en el sistema judicial y no es cierto que con eso han acabado con la corrupción. Ahora, ¿usted cree que la instalación con estos amplios poderes a UFERCO se convertiría en el sultán de los políticos de oposición en Honduras? De decirle, bueno, si usted no nos apoyas en estas leyes que queremos aprobar o hacer en el país, entonces Acuérdese un que proceso de investigación. puede darle ese poder que después puede ser hasta extorsionar, porque puede llegar hasta extorsionar la situación de la UFERCO. Si no me das o si me dejas de dar, te voy a presentar. Porque eso es lo que ha pasado también, que se puede inclusive prostituir lo que es el poder, porque le están dando amplio, ¿verdad? Ese espacio amplio, ¿verdad? Ese rango amplio. Yo creo que tienen que bajar un poco de intensidad. Vuelvo, reitero y repito, no fue lacerado el 232, pero sí es algo sensitivo, ¿verdad? Es una unidad sensitiva que va a dar mucho de qué hablar en estos meses. En esta pérdida de confianza del Ministerio Público, desde su punto de vista, abogado Oliver, ¿qué pasó con el abogado Oscar Chinchilla, fiscal general del Ministerio Público? Es que yo creo que él se enredó en su propio criterio, esperando no sé qué. Se creyó su propio discurso del fiscal 5 estrellas, pero nunca brilló ninguna de las 5 estrellas, es la realidad. Simple y sencillamente hay algo que hay que entender también, hay una realidad social material, y es que la gente quiere justicia, quiere circo, correcto, quiere carne, quiere sangre, pero cuidado, porque esto está atentando contra el Estado democrático de derecho. Abogado. Comparto lo que dice el doctor Erazo, sin embargo, ¿verdad? Es de esperar que en realidad, pues, es de tener fe quizás que no vaya a haber persecución política, sino que se persiga en realidad el delito y no la persona. Quien esté dentro de ese círculo, pues va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de dinero de erario público. Estamos diciendo que se han dilapidado millones tras millones de lempiras y dólares en lo que es verdad la situación esta. Y ejemplo de eso puede ser los hospitales móviles. Solo hay una persona sentenciada por hospitales móviles. Esa es la punta del iceberg, pero si le damos vuelta al iceberg, hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen que estar inmiscuidas en esa situación y que en realidad el pagano en este momento solo es uno. Bueno, viene la elección de la Corte Suprema, viene la elección del nuevo fiscal del Ministerio Público, vienen otros cargos de altos funcionarios. Habría que apuntarle a esto si desde hoy se están buscando los objetivos políticos. Mira, los vientos son claros. Precedentes: elección del Procurador General de la República al margen de requisitos constitucionales. Vamos, claro. Viene una nueva ley, que entiendo yo, un proyecto de ley para ponerle los requisitos a los miembros que van a integrar la Junta Nominadora, que considero que es
fundamental eso, hay que revisar esa ley, hay que ver que realmente las personas que van a seleccionar en esa junta nominadora sean idóneas y no sigan representando bufetes, firmas legales, o sea, el mercado persa de la justicia hondureña, porque ya no lo soporta más el pueblo hondureño. Pero debe de observarse siempre el marco constitucional, el respeto a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si no lo hace así, esto va a ser peor de lo que ya teníamos. ¿Cuál debe ser la actitud de la bancada, principalmente la nacionalista y la del Partido Liberal en el Congreso, a lo que viene en estos momentos en el país? Porque mire lo que dice Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. Esta madrugada, a espaldas del pueblo hondureño, la Junta Directiva Ilegal del Congreso Nacional aprobó decreto que necesitaba mayoría calificada de 86 votos, sin tener el quórum de 65 diputados presentes. Libre y su alianza realiza un golpe técnico al Ministerio Público. Se terminó el Estado de Derecho en mi país. Nos quedamos con eso último y platicamos extracámara con el abogado Erazo, que dice la última línea. Yo creo que en este sentido, pues, ya se está dando por derrotado. Todo este camino va a conllevar a lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. Escríbanlo en piedra, eso viene porque es parte de una agenda internacional que se tiene que cumplir sí porque sí, y que en este sentido la pregunta sería, ¿cómo la van a querer? ¿Originaria? ¿Cómo la van a querer? ¿Cómo les conviene? Yo creo que a ambos partidos, tanto a Libertad y Refundación, como también parte de lo que es funcionarios del Partido Nacional, estarían llegando a una determinación de una Asamblea Nacional Constituyente. 15 segundos de esto que refirió. Mira, todos los caminos están conduciendo al desgaste institucional y a la violación reiterada de la Constitución. Y eso únicamente te va a generar un grado de polarización extremo. Y esa va a ser la justificación sociopolítica y jurídica para llamar a consultas. Y de hecho, lo han visualizado así porque en el presupuesto general de la República le inyectaron suficiente dinero al Tribunal de Elecciones. Bueno. Gracias, abogado Oliver Erazo, muy amable. Gracias, abogado Fernando González, por sus aportes en el programa Día Político. Usted, amigo y amiga, que pase una feliz noche.